¿Cómo están, queridos amigos? Quiero primero que todo presentarles a mi mujer. Se llama Sole. Sole, también conocida como Leontarina Libertaria, es una youtuber. Es una famosa youtuber. Famosa, sí, tiene un canal grande con más de 3.000 suscriptores, así que me está acompañando aquí. Ella es kinesióloga, es magíster en terapia manual ortopédica, entonces nos va a ayudar a tener un gran feedback, una gran retroalimentación en lo que es un video que yo considero fue uno de los más importantes cuando yo comencé en este viaje del fitness. Es un gallo que a mí me influenció mucho, que yo lo admiré mucho, porque es uno de los fitness influencers más importantes que hay. Hay que entender que es un gallo que tiene una genética extraordinaria para el fitness, es extraordinario. Y mucho de lo que él dice es cierto. Y yo lo apliqué y me dio grandes resultados, sin lugar a dudas. Con mis condiciones genéticas logré mucho, con parte importante de la información que vamos a analizar aquí. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Así que eso es lo que vamos a analizar hoy día con la visión de la Sole, que es magíster en terapia manual ortopédica y nos va a dar grandes consejos. Y sin más, vamos, entremos en materia. Gracias por la invitación. Vamos a revisar entonces al personaje en cuestión y revisaremos si lo que él predica es real. Vamos a ver. Exacto. Vamos a compartir pantalla. Muy bien, muy bien. Me acabo de... Primer comentario que voy a hacer, ¿para qué hace eso de andar sin polera? Pero en fin. Porque es un video de fitness, pues, mi amor. No, pero es como me da cringe, de verdad. Despertar y hoy va a ser un día muy especial. Voy a contaros cómo es un día en la vida de mi programa Warrior Shredding. Este es el programa que utilizo cuando quiero adelgazar y marcar músculos, tener esa definición muscular perfecta. Muchos de mis clientes han utilizado este programa para pasar de estar delgados y gordos a estar muy delgados, para pasar de tener un cuerpo suave y voluminoso a tener ese aspecto tan duro y cincelado que se ve en las pantallas de cine. Hoy haremos la exploración DEXA, que es la forma más precisa de medir la grasa corporal y la masa muscular. Será genial saber cuál es mi nivel de grasa corporal. Vamos a hacer una sesión de entrenamiento con uno de los chicos que sigue mi programa y os mostraremos lo que se necesita para ganar músculo en los lugares adecuados y desarrollar y esculpir el físico que queréis. Ya. Primera cosa, él dice que tiene 6% de grasa, ya. Eso no es 6% de grasa. Eso es cuanto mucho 8, 9. Eso se parece más a un 10% de grasa. Porque no es tan distinto, por ejemplo, a lo que yo sé que a la Sole no le gusta este tema, como que le molesta un poquito ver a los fitness influencers, los encuentra como superficiales. Está bien, es su perspectiva. Pero ese nivel de definición no es muy superior al nivel de definición que tengo yo, y eso cuanto mucho les digo, eso es 9, 10%. Pues yo estoy más o menos en 12. Y 6% no. 6% no se ve así. Con 6% se ven las estriaciones completas del músculo. Se ven las estriaciones del pectoral, las estriaciones de los deltoides, se ven las venas en los abdominales. Eso no es 6. Es un porcentaje, sí, de Beach Physique, 10%. Y el DEXA Scan, el margen de error de esa prueba es muy alto. Así que no sirve muy bien para determinar el porcentaje exacto de grasa. La prueba más fehaciente de todas es la del caliper y es muy difícil de conseguirla y tiene que ser alguien que realmente sepa cómo hacerlo. Vamos. Bueno, primero que todo, efectivamente también coincido que no es más de un 10%. Probablemente están entre un 10 y un 12. Él no, está en 10. Ya. Él está en 10. En 10. Sí, está en 10. Y lo otro es que hay que considerar que el aspecto que tiene una persona depende del biotipo, en parte. En este caso, él es como un meso con algo de ecto, pero más tirado a meso. Eso significa que es una persona que tiende a hacer masa muscular de manera mucho más fácil y tiene articulaciones más grandes y tiene un esqueleto más tendiente a lo cuadrado, se podría decir. Que no es el caso de Francisco, que es más ectomorfo. Yo soy más flaco, yo soy más hard gainer. A mí me cuesta más ganar masa muscular. Tiene perfiles más largos, ¿cierto? De músculo. Él tiene músculos que son más como cortitos en cuanto a longitud, y eso da también una estética más bulky, como más grande, más redondo, un perfil muscular. Claro, yo soy un gallo flaco. Francisco tiene un perfil muscular más de músculos largos, claro, a diferencia de él. Entonces tiene que ver con los puntos de inserción y eso está dado por la estructura ósea. Genética, eso viene de la genética, ¿no? Exacto. No se puede cambiar con entrenamiento. Y en el caso de él es cosa de ver eso, pues tiene un frame, tiene como una arquitectura. Muy ancho de hombros. Yo, por ejemplo... Pero déjame terminar la idea.
tiene un ancho de hombros y una longitud de clavícula también mayor que Francisco, y además la tiene de una disposición horizontal. En el caso mío, por ejemplo, yo tengo los hombros anchos para ser mujer. Francisco tiene el hombro estrecho en relación a mí. No sé si se nota la diferencia, siendo que él es más grande en términos musculares, pero mi arquitectura acentúa mis perfiles musculares solamente por la arquitectura ósea que tengo. Claro. Entonces eso es importante, porque significa que a veces el no teniendo tan desarrollo muscular... Mira, chiquillo, el deltoide anterior de la Sole, ¿cachai? Ese es el deltoide anterior. La Sole también entrena, ¿cachai? Que es cuadrada. Es cuadrada. Y miren el pectoral como lo tiene, ¿cachai? La Sole es como tiene como... es como un bicho físico de hombre también. Ya, pero se fijan que tiene que ver con eso, la Pero más hombro que yo, la arquitectura. Entonces, yo no tengo el mismo desarrollo muscular, pero en mi arquitectura se ve acentuado. Y esto es lo que si nosotros vemos acá, volvemos al caso de él, vamos a verlo nuevamente. Si ustedes se fijan, y esto lo quiero... Y por último, voy a mostrarles mi alimentación Bueno, diaria ahí completa, no se cuántas ve, calorías pero- consumo, cuánta proteína consumo y los alimentos y comidas exactos que como para promover un cuerpo más delgado. Así que, vamos a ello. Pero fíjense en el Ese es detalle. 12%. Sí, pero fíjense en el alrededor de los hombros, que les decía yo. No es que tenga tanta La primera masa estrategia que estamos utilizando en el programa Warrior Shredding es el ayuno intermitente. El ayuno intermitente es increíble para aumentar la quema de grasa. Ya. Totalmente de acuerdo. O sea, por favor, yo mismo en este canal les he dicho que esta es la fórmula. Esto yo no solo yo apliqué el ayuno porque lo vi aquí, sino que vi a muchos fitness influencers hablar de las bondades y las ventajas del ayuno. Y yo mismo lo he podido experimentar en mi cuerpo, y mi cuerpo, desde un punto de vista estético, se ve mucho mejor cuando hago ayuno que cuando no. Cuando yo he implementado periodos en donde estoy desayunando, ya mi definición muscular cambia. Entonces, yo no soy un tipo musculoso. A mí me cuesta estar como, o sea, me cuesta ganar masa muscular, y yo como tengo 50 años ya, lo que ustedes ven aquí es lo que hay, y no hay ni un solo gramo más de masa muscular porque no se puede. Para ganar más masa muscular, yo lo que tendría que hacer es recurrir a la farmacia. Y ahí, claro, ahí me desarrollaría mucho más. Pero no vale la pena, porque en el fondo la estética tiene que ser de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a tu naturaleza, digamos. Porque si no, te va a traer repercusiones de un poquito más, un poquito menos, pero vas a tener que pagar repercusiones si tú tomas esteroides. Entonces, yo siempre he abogado por lo natural. Sigamos con el video. ¿Va? Espérate, ahí. Ahí. Seguimos entonces. Me equivoqué. Dejar de compartir. Un minuto, que ahí me equivoqué, tuve un problema técnico. Ahí. Vamos a compartir pantalla nuevamente del video que estábamos viendo. Ahí. Estimular la hormona del crecimiento y hacer que adelgazar sea mucho más agradable y sin esfuerzo. Lo que descubrí por mí misma fue que la dieta era la parte más difícil. Saben, me encantaba ir al gimnasio, pero tenía que mantener mis calorías donde debían estar para adelgazar. Simplemente contaba los días y comía pequeñas comidas, y cada 4 días simplemente me rendía. Y lo que descubrí fue que cuando empiezas a ayunar, puedes comer grandes comidas agradables y sentirte satisfecho. Hace que las cosas sean más fáciles. Sí y no. Es que... Ya. Sí y no. Sí y no. Es aquí donde, por ejemplo, vale la pena distinguir y diseccionar esta idea, porque en el fondo sí, pero no también. Porque si tú tienes que bajar de peso y quieres marcarte realmente, tienes que tener un déficit calórico. Y si el ayuno es cierto, te va a ayudar, sobre todo si tú entrenas en ayuno, obvio que te va a ayudar, pero tú tienes que entender que lo que necesitas es recorte de calorías. Sí, exactamente. El detalle está en el balance de energía. ¿Ya? Obviamente tiene que haber un déficit para que uno realmente baje. Ahora, el tema es que lo que él está haciendo básicamente es una redistribución de calorías en el día. Lo que hace él, lo que él seguramente es de esas personas que necesita sentirse lleno, satisfecho, y por lo tanto está buscando quizás 2 comidas al día que sean voluminosas para sentirse satisfecho, para enviar señales al estómago de distensión y así sentirse satisfecho. Exacto. El trabajo es que hay distintas estrategias como para lograr como esa sensación como de saciedad. Entonces tiene que ver con de repente tomar líquido, o sea, cualquier cosa que llene el estómago y genere una distensión. Por eso el café es tan importante, en la mañana, porque el café también funciona como supresor del apetito. Sí, es un inhibidor del apetito. Es inhibidor. Entonces, sí. El café y el agua mineral con gas
funciona muy El gas, bien. es que el El gas, gas. el gas tiende a generar mayor Ahora, todas estas distensión. bebidas que usted, nosotros ahora estamos en ayuno, pero esto tiene 0 calorías. Ahora, si estáis haciendo ayuno, claro, no conviene tomar estas cosas. El porque- ayuno, el ayuno cuando se está trabajando de manera, ¿cómo se dice? Es ayuno, ¿cómo se llama? Total, completo, estricto. Uno no debiera consumir ni siquiera edulcorantes. No, edulcorante no. Ahora, mira, dos Pues, y eso es estrategias. para generar Si la tú cetosis. necesitas perder peso, tienes que entrar en déficit calórico. Entonces puedes hacer la siguiente estrategia que yo le dije en un video corto, que si tú eres tentado y no podís con el tema de la dieta, la única carta que te queda es la siguiente: almorzar liviano. Por ejemplo, un tarrotón con ensalada. Y en el fondo, en la noche, por ejemplo, ¿qué hacerlo? ¿Qué hacer, por ejemplo, si te gustan las pizzas, por ejemplo? Ya. Se pueden pensar estrategias. Por ejemplo, una estrategia que es buena sería, si almorzaste liviano, sería, por ejemplo, claro, no te puedo decir que comáis pizza, pero se pueden encontrar medidas alternativas, como por ejemplo, ¿cuál? 4 tostadas integrales de 45 calorías cada una, que las hay en el mercado, tostadas integrales 45, 90, 135, 180. En total tendréis 80, Es que yo tengo en una, total tendréis, espérame, en total tendréis 180 calorías en la masa, que es poco. Ya, sobre esas 4 tostadas, tú lo que puedes hacer es que en ese es caso lo haces con echarle un burrito, puedes hacer una masa a la piedra. también, pues, o con una fajita integral, Claro. que tienen, hay unas que vas a encontrar en el mercado que son low carb, integrales, que tienen 120 calorías, Y te sirve como una pizza a la piedra. y te sirve como eso. Entonces a eso le podéis echar queso, Pero un queso le podéis- liviano en calorías. un queso liviano en calorías. Es cosa de que ustedes Y se metan meterle en la harta información proteína nutricional. y harta verdura para que también genere Saciedad. volumen y saciedad. Exacto, o sea, hay que ser estratega. La En la parte fibra, nutricional hay que ser estratega. Entonces ustedes vayan y vean cuál es el queso más liviano de todos. Comparen qué queso me conviene. Y el que tenga menos calorías por cada 100 gramos, repito, el que tenga menos calorías por cada 100 gramos es el que ustedes eligen. Y eso entonces es lo que aplican en la noche. Y como dice la Sole, harta verdura, palta, por ejemplo. Palta, métale palta nomás, papá. No, la palta tienes que considerar. Sí, pero tú tienes que considerar porcentajes. también que necesita la persona grasa, Sí. si es hombre sobre todo, necesita grasa. Y Pero piensa tú que almorzó un atún con ensalada. Ah. Cómete una palta en la noche, está bien. Muele la palta, le metís queso. Palta chica. Y carne molida, por ejemplo, pudiese ponerle carne molida al 7% de grasa y te queda una cuestión exquisita, un plato súper rico y saciador, porque tiene de todo en el fondo. Entonces, ya, eso es, y eso fue como solamente un ejemplo. Eso fue solamente un ejemplo. De hecho, yo estoy pensando en hacer como ciertas recetas para complementar aquí lo que se hace. Y eso les va a funcionar súper bien. Sí, el tema es que uno podría comer lo que uno le gusta, pero tratando de hacer ajustes en términos de que los ingredientes de lo que tú quieras consumir sea lo más bajo en sean bajos en calorías, o sea, alto, quizá ojalá alto en volumen, pero bajo en calorías. ¿Y por qué alto en volumen? Porque obviamente entre más volumen tenemos este efecto físico de distensión del estómago para que genere saciedad. Y eso lo consigue el agua, la fibra. Y también la saciedad también se da con grasa y con proteína. Son los dos alimentos que generan más saciedad. Al contrario de los carbohidratos. Uno cuando consume carbohidratos y sobre todo carbohidratos que no son integrales, o sea, que son de liberación rápida, porque se degradan más rápido, aumentan la glicemia muy rápido, esos normalmente generan como rápidamente subidas y bajadas de glicemia que generan ganas de seguir comiendo, producen más apetito, son gatilladores del apetito, por eso cuando uno come un dulce es imparable, es una cuestión horrorosa. Entonces yo les aconsejo a todos aquellos que están buscando bajar de peso, eviten, aunque sea un edulcorante, eviten lo que sea dulce. Todo lo que es dulce y que rápidamente aumente la glicemia va a gatillar apetito, y el apetito es uno de los instintos más potentes del ser humano. Entonces, si quieren saciarse, por eso la gente recomienda el tema del keto. El keto, porque el keto, la ketogénica, ¿cierto? Mezcla proteína con grasa. Entonces tienes la proteína, que es fundamental para todo, porque son los bloques de construcción de todos los tejidos corporales, y eso incluye los huesos, ¿ya? Y además tienes cómo consigo yo la fuente de energía, y también que influye a nivel también de la creación, por así, de hormonas, la formación de hormonas, es la grasa.
Entonces, ahí tú tienes como el aporte de energía más estabilizador hormonal, que sería la grasa, que hay que acotar, hay que saber tampoco, no es llegar y decir, ah, ya, entonces comamos mucha grasa, porque hay que considerar que la grasa también es más calórica, entonces hay que hacer esa compensación. Pero por eso el keto tiene ese fundamento. ¿Y por qué el keto funciona? Porque en estricto rigor, no habiendo disponible azúcar, o sea, glucosa, eso hace que, por ejemplo, se depleten más rápido las reservas de glucógeno, que sería la glucosa más compactada, ¿cierto? Una versión densa, ¿ya? Que esa solamente pueden ser almacenadas a nivel del hígado y del músculo. Entonces, obviamente, una persona con más masa muscular es un gran fundamento, porque una persona con más masa muscular tiende a tener mayores depósitos de glucógeno, que a su vez son más fáciles de quemar, porque tú necesitas el sistema energético tipo anaeróbico, o sea, no necesitas de un esfuerzo de largo aliento, lo terminas por quemar más rápido, y eso a través de muchas cosas, ¿ya? Eso, y por eso. Y en cambio, la cetosis, cuando no hay disponibilidad de glucosa, ya empieza a entrar el metabolismo de grasas, de oxidación de grasa. Y esa es la ketosis, la cetosis, ¿ya? Vamos a seguir entonces con el video. Ay, ¿dónde está? Acá. Vamos a seguir viendo las comidas de Kinopari. No, claro, aquí es donde mi tío se cayó, pero bueno. Muchos DJ internacionales que hacen esto porque pueden ayunar y, ya saben, trabajar en música todo el día, comer un par de comidas grandes y salir a actuar. Bueno, esta es la forma más versátil y universal de ponerse en forma. Así que parcialmente de acuerdo ahí. Hola, ¿cómo estás, tío? Me alegro de verte. Tenemos aquí a Bridge. Está en el programa y está muy delgado. Vamos a hacer ejercicio con él y a hacernos un análisis de grasa corporal. Vamos allá. Muy bien. Vamos a por los resultados de mi escáner DEXA. Bueno, la cuestión es que muy pocos entrenadores y preparadores físicos compartirán los resultados con vosotros, porque es una de las pruebas más precisas que se conocen. No se puede hacer trampa. Puedes retocar tus fotos, usar Photoshop, hacer diferentes ángulos y trucos de iluminación, pero no se puede hacer trampa con el escáner DEXA. Estar realmente por debajo del 10% en un DEXA es una tarea muy difícil. Eso no es verdad. Y eso es algo que he podido conseguir siguiendo mi programa. Muy buena. Y lo mejor de todo es que con mi programa he podido perder grasa y ganar músculo. Y eso es muy, muy difícil de hacer. Muchas personas, cuando hacen sus análisis y terminan su dieta, descubren que perdieron músculo y nunca vuelven a tener ese aspecto cincelado. Por lo tanto, si realmente quieres verte lo mejor posible, debes aprender a adelgazar y mantener el músculo o incluso ganarlo. Mis clientes han podido perder grasa y ganar músculo con el ayuno, el entrenamiento adecuado y la nutrición correcta. Te permite recomponer tu cuerpo, así que le estamos enseñando a tu cuerpo cómo perder grasa y ganar músculo. En el fondo, oye, entrenar. Claro, lo que pasa es que este buen tiene un súper físico, bueno, o sea, un buen, pero eso no es 6% de grasa, ¿cachai? Terminé mi prueba y estamos a punto de obtener los resultados para saber cuál es mi nivel de grasa corporal y cómo se comparan mis resultados con mi última prueba, que fue hace 6 meses. Muy bien, bien, y estoy viendo un 6.6% de grasa corporal. Mi primera prueba fue en 2015. Llevo 3 años manteniéndome entre el 6 y el 8% utilizando las estrategias de mi programa. Bueno, esto demuestra que con las estrategias que voy a enseñarte, puedes adelgazar mucho, disfrutar de la vida y mantener un nivel bajo de grasa corporal todo el año. Y mucha gente cree que esto no es posible. Mucha gente se mata para intentar acercarse al 6%. Yo hago esto mientras disfruto del proceso y ayudo a miles de personas a hacer... Partamos de ahí. ¿Nos estamos viendo? Primera falacia es que es un 6%. Eso no es cierto. Es un 12%. También, incluido mi amigo Bridger. Vale, tenemos tus resultados y en realidad tienes un 9.1%. Tienes un nivel de grasa corporal de un solo dígito. Estás bajo. Estás por debajo del 10%. Felicidades, tío. Lo estás haciendo genial con el programa. Ahora bien, puede que haya un poco de margen de mejora si quieres bajar al 7%. Claro. Pero creo que, francamente, tienes un aspecto increíble. Esto es como la prueba del éxito. Si has estado siguiendo mis recomendaciones, puedes adelgazar mucho con este programa y mantenerlo con facilidad. Honestamente, no se ve muy distinto a se ve, Kinopari. Lo que pasa es que porcentaje de grasa. Si los perfiles musculares de Kinopari son mayores porque es un meso, nada más. Esa es la diferencia. Pero en términos de grasa, están iguales. Ganar músculo y llevar realmente el estilo de vida que deseas. Bueno, mucha gente dice que no es realista mantener menos del 10% de grasa corporal, pero Bridger lo ha logrado. Yo lo he logrado. Y esta es la prueba del éxito. Ahora, vamos a mostrarte lo que hacemos en el gimnasio. We always knew this day would come, but none of us were ready to see it.
Ya, aquí empezamos, aquí entramos en materia. En este programa, solo hacemos 3 entrenamientos por semana. Como entrenamos de forma muy intensa y mantenemos un poco más bajas las calorías, tenemos que optimizar nuestra recuperación. Por lo tanto, 3 entrenamientos por semana con la máxima intensidad son los que mejor funcionan. Ya, eso... Ya, entonces aquí es interesante esto, y les puedo decir desde el punto de vista kinésico, no todas las personas pueden soportar volúmenes de trabajo, aunque sean 3 veces a la semana, altos. No. Va a depender de la edad, va a depender del biotipo, va a depender también de la experiencia que haya tenido en ejercicio, sí. Pero no todo el mundo tolera esa carga, porque por mucho que sean, haya como espacios de descanso grandes, no todo el mundo tolera cargas muy altas, y porque no todas las articulaciones, como les digo, va a depender mucho del biotipo. Obviamente, biotipos que tienen que ver con ectomorfos, o sea, de contextura delgada, tienen articulaciones pequeñas, que no están hechas para soportar grandes cargas de trabajo. Claro, ¿cuántos son 300 libras? Son como 120 kilos, creo. Sí. O sea, esto es una locura. Está haciendo más de 100 kilos, está haciendo como 120 kilos más o menos en press banca inclinada. Eso es una locura. Yo con suerte, cuando mucho, puedo sacarme 3 repeticiones con 80 kilos. Cuanto mucho. Imagínense el tamaño de este gallo. Un gallo que también es natural. ¿Ah? Yo creo que este gallo sí es natural. Pero por eso te digo, presume eso, que tiene una buena genética de levantador. No, o sea, pero no todo el mundo es así. Entonces no podemos extrapolar su condición a la del resto. No. Eso es importante. Y esto ocurre para muchos influencers. Muchos influencers tienen una genética que es privilegiada en términos de capacidad de entrenamiento, de arquitectura, etcétera, y eso hace que ellos digan, miren, si lo que yo logré lo puede lograr todo el mundo, y no es cierto, porque hay topes genéticos. Es verdad que todos pueden mejorar según su línea base, pero eso no significa que todos van a llegar al mismo punto. Exacto. Mira, una locura las cosas que tiene. Una locura. Muy bien, acabo de hacer mi serie pesada. Y no es necesario hacer, insisto, legal lift. No es necesario meterle tanto peso, porque si le meten tanto peso al fierro, se van a terminar lesionando. Sí. Se lo digo por experiencia personal, porque yo me dejé mucho guiar por lo que hacía este gallo. Y le metía después en press banca plana más de 100 kilos, con una técnica horrible que me llegó a tener una lesión en el hombro. Horrible. Tanto así que, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno empieza a levantar pesos más grandes, uno pierde lo que es la técnica. Porque uno puede siempre, el cuerpo siempre busca la estrategia para levantar el peso independiente de cómo se haga. ¿ya? Exacto. Entonces va a buscar una estrategia, aunque la estrategia sea horrorosa. Va a haber una compensación. Y esa compensación, no porque tú logres el objetivo de levantar, yo puedo decirte, ya, voy a levantar 100 kilos de algo, pero quizá la manera en que estoy levantando esos 100 kilos hay esa expensa de articulaciones, de tejido blando, ¿me entienden? Lo que pasa es que y de patrones de movimientos que no corresponden y que terminan por lesionarte. Lo que pasa es que el criterio de levantamiento de aquí es más de powerlifter, más que de fisicoculturista, de powerlifter. Y aquí es donde yo lo critico a este programa, porque en el fondo del asunto, el tratamiento es correcto en lo que respecta a los ejercicios que está eligiendo para esculpir el cuerpo. Por ejemplo, en la press banca inclinada, el ejercicio más importante de todo, para formar un tren superior estético. Sí. Pero el enfoque es erróneo, porque en el fondo, si tú hablas con los fisicoculturistas profesionales y si has estudiado el tema del fitness y has visto las entrevistas y lo que enseñan los grandes fisicoculturistas, estoy hablando de grandes fisicoculturistas como, por ejemplo, no sé, Lou Ferrigno, Lila Brada, Arnold Schwarzenegger, Dorian Yates, Lee Haney. Cuando tú escuchas los protocolos de entrenamiento de todos ellos, te vas a dar cuenta que no es el peso, sino que el rango de repeticiones y el tiempo en tensión y la técnica, la ejecución, porque lo que tú necesitas hacer es hacer del entrenamiento algo sostenible en el largo plazo, para que te transforme el físico. Si tú no lo ves a largo plazo, no te va a transformar el físico el entrenamiento. Es cierto que puedes tener una respuesta rápida cuando levantas harto peso, pero hay que manejar los rangos de repetición de la manera correcta. Por ejemplo, el primer set deberían hacerlo mínimo 4 repeticiones y ya está muy pesado, no es necesario hacerlo tan pesado. Que el peso les permita hacer entre 6 y 8 repeticiones al principio con una técnica pulcra, pero siempre acercándose al fallo muscular. Es que hay que pensar que hay distintas capacidades que uno entrena. Entonces, uno puede entrenar fuerza o hipertrofia.
¿ya? La hipertrofia obviamente es el crecimiento muscular, y obviamente si yo desarrollo fuerza voy a generar también hipertrofia, pero no se necesitan grandes cargas para generar hipertrofia. Ese es el punto. Y hay gente, un powerlifter, que es una persona que busca levantar fuerza, lo que está buscando como capacidad, quiere llegar a mayores cantidad de kilos que es capaz de levantar, tiene un estilo de entrenamiento que va entre el RM de 1 hasta 5 máximo. Máximo 5. Hasta 5 repeticiones. O sea, está en un rango muy al límite, justamente porque lo que está buscando es incrementar fuerza. Pero los estudios dicen que entre 10 y 12, entre 6 y 12 repeticiones aproximadamente son los rangos de hipertrofia. En ese rango. Ahora con un promedio de 10, 12. Por eso siempre hablan de 3 de 10, pero no es porque sean 3 de 10, es porque uno tiene que buscar que el esfuerzo ese de 10 o de 12 sea importante, eso sí, para que haya realmente que tú las últimas 2 repeticiones las sientas como esforzadas. Es obvio que en la medida que tú estás entrenando, tienes que ir, porque él dice personal record, claro, levantó 5 libras más por el mismo número, ya. En el fondo... Es la progresión. En el fondo tiene que haber una progresión. Sí. O sea, si tú estás entrenando siempre con las mismas cargas, es que hay algo que estás haciendo mal. Y hay que entender que la progresión tiene un sentido, y esto es súper importante porque hay gente que cree que llegar y agregar peso, y no es así. No, es así. Lo que pasa es que existen 2 adaptaciones que son súper importantes en el cuerpo, y esto es importante, y esto es la razón por la cual él se lesiona en un comienzo. O sea, está bien, uno es la técnica, evidentemente que la técnica se ejecute bien para que tú reclutes bien los músculos, ¿ya? Y el recorrido, el patrón de movimiento sea correcto y evitar así entonces compensaciones, ¿ya? Eso es uno. Y por eso es importante estudiar bien la técnica, y a veces es mejor partir con menos peso, estudiar bien, porque si uno perpetúa un patrón de movimiento en el tiempo que es aberrante, que no corresponde, uno lo deja aquí archivado y cuesta mucho sacarlo, y tú empiezas a aumentar las cargas ya con el patrón alterado. Es como, por ejemplo, la típica del press militar que este es el patrón normal y este sería el patrón que es el shrug, que es el encogimiento, que es muy típico de ver con una persona que cuando está en su límite, uno empieza a compensar con el trapecio, empieza a hacer lo que es un encogimiento de hombro, que no es lo mismo que la abducción o la flexión de hombro, la elevación. Son 2 patrones totalmente distintos. Y este patrón es pinza, tiende a pinzar el hombro, ¿ya? Entonces, bueno, esa es una cosa, el tema de la ejecución. Pero otra cosa tiene que ver con las adaptaciones fisiológicas, y hay que dar espacio, hay que dar tiempo a las adaptaciones fisiológicas. El músculo tiende a adaptarse más rápido que el tejido blando, articular, ¿ya? Los cartílagos, los ligamentos e incluso la parte del tendón del músculo tienden a tener una tasa de ¿cómo se llama?, de adaptación más lenta muchas veces, y con el tiempo también se vuelve más lento esta adaptación. Entonces, tú puedes, de repente hay personas, y eso pasa con la gente que está también con esteroides, que la fuerza muscular se dispara, pero el tejido no está adaptado para esas cargas. Entonces, por eso existen lo que son, por ejemplo, la típica en los press, que es por ejemplo... Se le encoge el pectoral, se le recoge así. O sea, la ruptura del tendón, que literalmente se retrae. Lo mismo con el bíceps. Y ahí no lo recuperas. Con la famosa deformidad de Popeye, que es cuando se retrae el bíceps cuando se rompe el tendón. Entonces el tendón no aguanta la tensión, pero el vientre muscular genera la fuerza, pero el tendón no soporta, ¿ya? Y se producen desinserciones en algunos casos, que es tremendo. Entonces, y lo mismo pasa con una persona que está haciendo, por ejemplo, empuje que tenga que ver como, por ejemplo, sentadillas, qué sé yo, o estocadas, donde la presión, ¿cierto?, es sobre el hueso y el cartílago. El hueso y el cartílago también se adaptan. Tú tienes que darle un estímulo progresivo, lento, para que se densifique el hueso y pueda resistir la carga. Es lo mismo es la inversa de lo que pasa con los astronautas. Los astronautas, el que el hueso no siente esa fuerza, ¿cierto?, sobre el hueso, ¿cierto?, este estímulo de presión, en este caso de gravedad, de peso, hace que el hueso se desmineralice, se baje en su densidad. Entonces, y por eso que es súper importante, y esto es también nada que ver con el tema de fitness, pero una recomendación, tú puedes tratar incluso la osteoporosis
con una buena dieta, una dieta en colágeno, alta en colágeno, ¿cierto? En proteína, tú lo puedes complementar con entrenamientos progresivos que aumenten la densidad a través de la presión sobre la carga compresiva sobre el hueso. Entonces entramos como en una suerte de disyuntiva, en el sentido de que todos nos gusta como hacer las cosas bien y sentir que estamos avanzando. Entonces, ¿qué pasa? Que en el gimnasio hay que dejar el ego afuera, pero es como una inconsistencia, porque precisamente uno lo que hace es como alimentar el ego cuando está haciendo el fitness. Y hay entonces, claro, es como un equilibrio entre no estar viendo el celular y no hacer nada, ¿cierto? Sobreestimarte y el ego lift, ¿cierto? Y hacer las cosas bien. Si en el fondo hay que partir con cargas livianas. Yo cuando me lesioné el hombro por estar levantando pesos que me quedan mal, tuve que retroceder. Y en el proceso de retroceder, entonces, al final terminé avanzando más rápido cuando retrocedí. Porque me aseguré de perpetuar el movimiento con una técnica que me permitió avanzar más rápido en el fondo. Mucho más rápido que estar levantando 100 kilos una repetición, que no sirve para nada eso. Ya vamos. Seguimos con el... A ver qué dice el niño. Kino. Perdón, ahí. Seguimos. 336 kilogramos a 4 series. Voy a hacer 2 series más ligeras y hacer más repeticiones. Esta es la forma más productiva de entrenar. Primero haces la serie más pesada mientras estás fresco. Intenta batir tu récord personal para desarrollar la... Y lo otro que lo mejor son, si uno no tiene tiempo sobre todo, el trabajo de ejercicios compuestos como este. Siempre. Donde involucras harto músculo. Por ejemplo, acaso no solamente el pectoral el que está siendo desafiado, sino que además los hombros, ¿cierto? El deltoides, el tríceps, porque tiene que ir con toda la cadena de empuje. ¿Ya? Mayor cantidad de músculo posible y luego baja un poco el peso. Si haces lo contrario, primero baja un poco el peso. Eres débil para esa serie pesada, por lo tanto, no puedes levantar tanto peso. Este estilo de entrenamiento es el mejor. Una serie pesada de 4 a 6. Luego haces un poco más de repeticiones. No, yo diría que no. Y terminas con yo le recomiendo al revés. 6 8, 8, está haciendo su segunda 10, serie de 6 a 8. Lleva es 185. Ahora bien, uno de los mayores problemas que comete el 90% de las personas en el... Mira, primer rango de repetición, entre 6 y 8. Segundo, entre 8 y 10. Y tercero, entre 10 y 12. Eso es mucho mejor. Mucho mejor. Sí, pues la idea es terminar en cuánto estaba él. Espérate, retrocedamos un pelito. Ahí está. Primera serie 4-6, de 6 a 8 o de 8 a 10. Ya, claro, lo que pasa es que este es un entrenamiento mucho más elite. ¿Ya? Pero una persona más o menos promedio bien, debería entrenar, como decía Francisco, o sea, de 6 a 8, de 8 a 10 y de 10 a 12. Sí. Como les decía... Te voy a asegurar que no te vaya a lesionar. No, y además es el rango de hipertrofia que llega hasta 12. Lo que ustedes ven en el video de que cómo se esfuerza él, ustedes tienen que hacer lo mismo. Tienen que encontrar el peso que les permita llegar a eso. Pero sin compensaciones. Es el esfuerzo con una técnica limpia lo que le va a traer el dividendo. Exacto. Poco más de repeticiones, de 6 a 8, y terminas con 8 a 10. Entonces, Drew está haciendo su segunda serie de 6 a 8. Siempre las últimas... Esto, ojo, con las últimas 2 repeticiones tienen que ser forzosas. Y yo les recomiendo hacer la serie doble. O sea, el primer set que lo hacen, por ejemplo, entre 6 y 8 repeticiones, después vayan a hacer flexiones de brazos. Eso es lo que hacemos normalmente. Eso es lo que hacemos. La serie compuesta y después compuesta con peso corporal. Porque también no basta con levantar solamente fierro. También tienes que... La gestión del peso corporal es como entrenar a los espartanos en el fondo. Y te va a traer resultados estéticos mucho mejor. Lleva 185. Ahora bien, uno de los mayores problemas que comete el 90% de las personas en el gimnasio para arruinar los resultados es que no llevan un registro de sus entrenamientos. No registran cuánto peso levantaron ni cuántas repeticiones. Cuando van al gimnasio, lo hacen a medias. No se juegan nada. Cuando vamos al gimnasio, intentamos añadir esa repetición. Ese es mi mecanismo de retroalimentación para ver si mi entrenamiento funciona. Si no me hago más fuerte, mi entrenamiento no funciona. Por eso me llevó años desarrollar los entrenamientos que... Pero te fijas, se le ve hasta como un rollito. Pero fíjate en el detalle, cuando él está con la polera, lo voy a volver atrás para que se vea, para que se entienda. Cuando está con polera no se ve un tipo muy grande. Ojo. No se ve un tipo muy grande. ¿Y eso es por qué? Porque él no tiene un tremendo desarrollo muscular. Lo que pasa es que, insisto, la arquitectura ósea que tiene favorece a perfiles musculares cortos. Y esos perfiles musculares cortos se ve un músculo con más volumen. El deltoide que tiene, el deltoide es una locura. Bueno, porque es... Pero es que no es solamente por la clavícula, es porque tiene... No, el deltoide no, pues, o sea, perdón, voy a mostrar esto, voy a mostrar este detalle. Lo que pasa es que el deltoides se inserta en la escápula, en el acromion, en la clavícula, en el último tramo de la clavícula, del borde anterior de la clavícula, y bueno, da la vuelta hacia la espina de la escápula, pero también... y llega acá, a la B deltoide, una tuberosidad que está en el número. Y por lo tanto tiene esta forma, este perfil. Obviamente,
depende de la arquitectura ósea, que los puntos de origen e inserción sean más o menos distantes. Y eso va a dar un volumen, un músculo más largo o un músculo más cortito. Pero y evidentemente un músculo más redondo. Por eso, porque tiene un perfil corto. El perfil corto hace que el músculo se vea más redondo. Claro. Yo tengo perfil largo, entonces no se ve tan redondo en mi caso. O sea, aunque ahí por el ángulo de la cámara sí, pues, ¿cachai? Te fijas que yo sin tener hombros, de hecho, Francisco levanta así mucho más que yo. Bueno, si soy hombre. No, pero me refiero comparativamente no soy una persona ultra, hiper fuerte, pero tengo una forma mi inserción es corta. Y eso hace que se vea como que fuera más, pero no es tanto. Y eso y lo mismo pasa con el cuádriceps, ¿cachai? Con todos los músculos. Con el bíceps, por ejemplo, hay bíceps que son con perfiles, por ejemplo, cuando tú tienes un número muy largo, el músculo bíceps se ve largo y no se ve tan, ¿cómo se dice? Globoso, ¿me entiendes? En cambio, una persona que tiene como es más corto, el número... Se ve bien el hombro, ¿cachai? Se ve como redondo. Mira. No, sí, está bien, porque tú está bien desarrollado, porque lo estás trabajando y lo que has hecho desde el punto de vista de entrenamiento está bien. Sí, está Pero bien. lo que voy es que hay personas que no teniendo tanto desarrollo, tanto ejercicio, el poco ejercicio se nota más o menos. No es la clavícula en este caso, tiene que ver más bien con origen e inserción en este caso, que no en este caso no es la clavícula, el acromion y el húmero, o sea, la escápula y el húmero, básicamente. La distancia. Eso, ya. Ahí. Sigamos viendo aquí, nobody. Mi mecanismo de retroalimentación para ver si mi entrenamiento funciona. Si no me hago más fuerte, mi entrenamiento no funciona. Por eso me llevó años desarrollar los entrenamientos que realmente tienen la cantidad perfecta de intensidad, volumen y frecuencia para hacerse más fuerte. Tú tienes un resultado. Flat bench. Ya este ejercicio yo no se lo recomendaría. La banca plana no. La banca plana yo no la recomiendo. Así que, después de una serie pesada, siempre bajamos el peso entre un 10 y un 15%. Entonces, si hiciste 200 libras, vas a bajar unas 20 libras, etc. Y esa es la cantidad perfecta de peso que debes perder para hacer más repeticiones y obtener la cantidad perfecta de volumen. Las dominadas con peso son uno de los mejores ejercicios que puedes hacer para desarrollar tu físico. Desarrollan dorsales anchos y una espalda. Esto no es necesario. Porque no. Es sobrecargar. Y brazos grandes, gruesos y bien definidos. Muy pocas personas harán las dominadas con peso porque son muy desafiantes, pero es una de las mejores claves de mi programa. Y cuanto más fuerte te vuelvas con las dominadas con peso. No es necesario. Yo lo hice en su minuto, pero es muy fácil lesionarse los codos. Las articulaciones no van a poder ir a la altura. Y sobre todo si quedas con extensión completa. Entonces es mejor hacer las barras, o lo pueden hacer con peso, pero no mucho peso. O sea, si tú estás haciendo con tu peso corporal 15 repeticiones ahí con la toma así, y bueno, te puedes poner unos 10 kilos más, o sea, colgarte 10 kilos. Yo recomendaría más tiempo en tensión. Creo que eso serviría bastante. 10 kilos te van a servir para trabajar, pero cuando tú le vas a poner mucha carga a este tipo de ejercicio, te vas a lesionar. Y te va a dar una epicondilitis, te va a empezar a molestar aquí, por todas partes. O sea, yo hace poquito tenía la escoba aquí. No sé cómo lo solucioné, por la gracia de Dios, en realidad. Pero se demora en recuperar las lesiones. Y son dolores constantes, perpetuos. Y vas a retroceder todo el avance que has tenido. ¿Para qué? A mí se me juntaron varias cosas ahí, pero el punto es, yo recomiendo, a veces es mejor aumentar el tiempo en tensión que tanta peso. Por ejemplo, si tú estás haciendo las dominadas, ya sea así, o en la tomada que sea, yo recomiendo hacer la dominada y trabajar con más control a la bajada, en la fase excéntrica. Justamente para ir, porque eso es lo que gatilla cambios. Lo que pasa es que, miren, desde el punto de vista adrenalínico, igual es fome, yo hablar de mi experiencia, es fome entrenar así como bajando. Pero lento. Es eficiente porque el músculo le gusta. Yo para disfrutar el entrenamiento, lo que pasa es que en mi caso, para disfrutar el entrenamiento tenía que sentir que estaba haciendo una cuestión así, como que me ponía por encima de mis amigos. Entonces igual me colgaba harto peso. Es que es el tema de la competencia y el ego lift. Claro. Y ahí es donde radica el problema. Por eso, ¿a dónde encontrar el equilibrio? En una carga moderada, no tienen para qué ponerse 60 kilos. Ahí se está colgando con 60 kilos adicionales a su peso. O sea, 135 libras son 61,2 kilos. Es demasiado, ¿no? Es una locura. Eso te va a lesionar sí o sí. Sí o sí te va a lesionar. Tarde o temprano, si te colgáis tanto peso, te vas a lesionar sí o sí. Es impajaritable. Es impajaritable. Por eso, si se van a colgar, claro,
cuando uno ve a Anatoly, por ejemplo, que se cuelga no sé cuántos kilos. Pero porque son cosas excepcionales. No imiten a las tonteras que ven en internet. No es necesario. Hay personas que son naturalmente o son genéticamente fuertes y porque son tremendos reclutadores. Siempre van a haber son personas que, cuando hablo de reclutadores, una persona que es capaz a nivel neuromuscular de reclutar más, es mucho más eficiente para reclutar fibras en un momento dado. ¿Ya? Y eso también influye en la fuerza. Ojo, de hecho, cuando uno empieza a entrenar fuerza, los primeros cambios que ocurren tienen que ver con la inervación y de cómo mejora el reclutamiento de fibras. Y luego viene la hipertrofia. Y hay personas que por naturaleza tienen un reclutamiento pero fenomenal, entonces saben optimizar el músculo que tienen, literalmente. Le sacan el máximo provecho, por así decirlo. Y en ese caso serían, por ejemplo, y que tú ves que no es un músculo gigante, un músculo que tú dices, oh, está hipertrofiado, porque hay personas que, por ejemplo, tienen, ojo, mucha hipertrofia y un músculo no tan fuerte. No necesariamente, hay gente que... Y aparte que un músculo que está muy acortado no genera bien fuerza porque altera una curva que se llama de longitud-tensión, los músculos necesitan una tensión determinada para generar su óptimo de fuerza. Entonces, cuando un músculo está muy estirado o más acortado, que en este caso significa que queda flojo, es un músculo más débil. Y eso ocurre por alteraciones de patrón de, ¿cómo se dice? Posturales. ¿Entienden? O sea, por ejemplo, si una persona es así, ¿cierto? Tiene una anteposición de casi cuello, tiene hombros echados hacia adelante, tiene un pectoral que tiene un origen inserción, perdón, un origen inserción que está más cerca. Y significa que pierde tensión el músculo. Y por lo tanto es un músculo que lo más probable es que no está en su 100%, no está en su óptimo longitud. Por eso es importante cuando uno habla de la postura y que el músculo también mantenerlo con su longitud normal, sana, para que genere fuerza. ¿Ya? Así que es algo súper importante si nosotros queremos sacarle el máximo provecho a ese músculo. Si no, no va a ser capaz de generar fuerza. Vamos con las barras. Vamos a ver qué dice. A medida que aumentes hasta 50 libras, 80 libras, 100 libras, tu físico se transformará. Y hay muy pocas personas que puedan hacer dominadas con 100 libras porque tienes que ser muy delgado y fuerte. Hay muchas personas que son fuertes y voluminosas, muchas personas que son delgadas y débiles. Muy pocas personas que sean delgadas, fuertes y musculosas. Y esa es la clave, estar delgado y fuerte. No, esto yo no se lo recomendaría porque... Y esta es la intensidad que necesitas para desarrollar músculo. Tienes que esforzarte al máximo para dar lo mejor de ti. Si haces series y te... Ya, eso en ningún caso es un 6% de grasa. O sea, en ningún caso son físicos que tiene un 12%. Si es que 12 o 14. Lo que pasa es un gallo muy musculoso, entonces tiene tanta masa muscular que se le ve el músculo, aunque esté con un poquito más de grasa. Este ejercicio de bíceps es mejor trabajarlo en la barra. Tienen que hacer barras en pronación y en supinación. En las dos tomadas, así, se verá, ¿no? ¿Se está viendo? Sí. Así y así. Así, reclutáis más espalda y así también vais a trabajar el bíceps de manera compuesta. No es necesario estar perdiendo el tiempo con esto. Es que, ojo, lo que pasa es que depende del objetivo en realidad, porque si una persona está buscando compensar, o sea, hay gente que son súper buenos reclutadores, o sea, que tienden a reclutar mucho el bíceps y por lo tanto tienden a hipertrofiar. Son personas que tienden a tener fácil hipertrofia. O sea, todas las personas tienden como a tener grupos musculares que tienen más facilidad de generar hipertrofia. En mi caso, el bíceps es fácil. El bíceps para Francisco no necesita ser aislado el bíceps para desarrollar su bíceps, porque por naturaleza siempre lo tuvo desarrollado. Hay gente que no, que tiene que hacer un esfuerzo extra para desarrollarlo. Es como las personas que tienen, por ejemplo, amnesia de glúteo, que tienen glúteo, tienen que hacer. No les sirve solamente con un ejercicio compuesto como sentadillas, tocadas, no. Ahí tienen que agregar puentes de glúteo. O sea, yo siempre recomiendo hacer puente o hip thrust, cualquier trabajo de empuje de glúteo, como aparte. Cada caso es particular en el fondo. Claro. Entonces hay gente que necesita, por ejemplo, para un extra, y ese es el trabajo aislado. Es un trabajo que es un anexo al compuesto, para trabajar ciertos músculos en particular, aunque nunca se aísla por completo, pero el acento está en un determinado músculo. Y ahí eso es más bien por un tema estético y a veces porque hay ciertos músculos que, insisto, por desbalance musculares necesitas tratar directamente más que otros. Dale más. No me olvido.
Eso. A ver, Parece que el esfuerzo es medio. No estás provocando. Estoy poniendo PT. Que no, me faltó poner, sorry, que tengo que poner la pantalla ahí para que lo veamos, si no se está viendo. Dando ningún crecimiento muscular. Tiene que resultar un poco duro. Tienes que esforzarte mucho, luchar y superar tus límites. Y eso es lo que crea el Y crecimiento. ahí está bien en el sentido que estaba mostrando que el tipo como que no alcanzó a terminar la última repetición. Eso significa que llegó como al fallo, básicamente. Y ahora en el bíceps yo recomiendo nunca llegar a extensión completa. Siempre hay que dejar una laguna. Para que el tendón no sufra. Porque si no está sobreestirado. Es que más que eso, o sea, el tendón y también tiene que ver con la articulación. Se genera como por el vector. Crecimiento muscular. Eso es bueno. Ahora, este ejercicio podríamos analizar en otro episodio, pero este ejercicio yo lo recomiendo no en todas las personas porque la mayoría de la gente lo hace mal y tiende a usar más hace más shrugging, o sea, el trabajo más de encogimiento de hombros que no va a gatillar el deltoide, sino el trapecio. Exacto. Entonces terminan hipertrofiando trapecio y terminan también con dolores de cuello y con pinzamiento porque lo hacen mal. Entonces ahí podríamos conversar eventualmente un día sobre la técnica y también identificar a esas personas que no saben reclutarlo bien, porque yo sabía de casos que a mí me han contado mujeres que me dicen, yo sabes que no quiero desarrollar el trapecio, pero cada vez que hago este trabajo de hombro, termino desarrollando mucho el trapecio y después me duele el cuello y todo. Entonces yo he explicado, tal vez tu problema es que te hacían hacer este ejercicio y este ejercicio, como tú no lo sabes realizar bien, termina por, más que hipertrofiar el deltoide lateral, termina por hipertrofiar el trapecio. Y yo lo he eliminado y he cambiado el ejercicio por un standing press, o un press militar normal, o un Arnold, u otro tipo de empuje que no involucre necesariamente la lesión lateral, porque lamentablemente hay que hacerla bien para no terminar con compensaciones que lleven a una hipertrofia del trapecio tan fácil superior. y es bien complicado. No, es bien difícil hacerlo bien. Y lo otro que se tiende a mover mucho, no es la idea tampoco. Acabamos de terminar un entrenamiento. Me siento genial. Sí. Este lo está haciendo bien. ¿Quién? Por ejemplo. Hemos arrasado en mi programa de entrenamiento corto. Los dos lo están haciendo mal, lo que hace que él lo está haciendo peor. El negro lo está haciendo peor. Bien, eso está bien, porque el codo está 3 más alto. fases, cada una de 8 semanas. Así que tienes que cambiar cosas cada 2 meses para que... Hay que evitarlo esto, porque ahí tú lo que estás haciendo es... Estás compensando. Está bien trabajado. El cabro de atrás es como el hermano bueno. Son iguales. Tu cuerpo siga cambiando. Ahora es el momento de quemar calorías. Entonces, ¿cuál es la clave para adelgazar de verdad? Según las investigaciones, todo se reduce a comer con un déficit de calorías. Debes consumir menos calorías de las que quema tu cuerpo para aprovechar la grasa corporal, pero no debes comer demasiado poco. No quieres reducir demasiado las calorías ni los carbohidratos, porque entonces es más difícil mantener la masa muscular, los niveles hormonales y el metabolismo. Cuando empiezas a darte cuenta de que la pérdida de grasa... Depende de qué nivel, pues, depende si él, por ejemplo, en el caso de él, que ya está con un enorme peso, o sea, tiene un peso normal, ahí no hay problema o sea, ahí realmente no le haría bien un déficit, claramente. Ese es el punto. Depende en qué punto estás. Por ejemplo, Francisco, si es un déficit, no le va a convenir porque va a pasar lo que dice Kino Paddy. Pero una persona que tiene un sobrepeso necesita... No, yo si yo hago un déficit no gano nada. Y no voy a ganar más definición, porque para ganar más definición, lo que tendría que hacer yo para bajar yo estoy en un mínimo ya, estoy en un mínimo para mi naturaleza, digamos, para mi genética. Para que funcionen tus hormonas y todo. Si yo sigo bajando y hago recorte y busco más definición, no lo voy a lograr de manera natural. Para estar más definido tendría que necesariamente tomar esteroides. El esteroide me aumentaría la masa muscular, el esteroide lo que haría me permitiría ganar fuerza y perder peso al mismo tiempo, y el esteroide lo que me permitiría también es aumentar la vascularidad y disminuir el porcentaje de grasa y estaría mucho mejor. Pero el problema es que de manera natural yo no voy a conseguir eso porque yo ya llegué a un... Lo que pasa es que todas las personas tienen un límite genético en cuanto pueden hacer un déficit. Esto es cuando una persona ya no tiene sobrepeso. Estamos hablando de una persona que ya está en un enorme peso y está buscando reducir porcentaje de grasa. Llega un punto en que tus hormonas ya empiezan a jugar en contra. Y también sucede que el músculo, cuando uno empieza a perder peso, no pierde solamente grasa, y el cuerpo empieza a perder ya de todo, de todo. Y ahí es donde está el problema. Y por eso que mucha gente... A mí me ha pasado que me metió en la aventura, entre comillas, de buscar mejorar la definición, y lo único que consiguió... Yo empiezo a perder glúteo al tiro. Y yo lo único que consiguió es perder masa en el pectoral y se me pone la piel más fea también, porque como yo ya tengo 50 años, la calidad de la piel es menor. Entonces, para tener un mínimo de calidad en la piel, que es lo que uno puede esperar a los 50 años,
tengo que tener el equilibrio perfecto entre mi peso, digamos, entre lo que estoy comiendo, entre cómo me veo y tener cuidado con bajar de peso desde cierto umbral para abajo, y que yo ya lo he identificado, en donde me hace perder fuerza, ahí es el límite en donde ya no debo seguir bajando. Y cada esos aspectos es un tema exploratorio que cada uno tiene que ir conociéndose y viendo cómo responde su cuerpo. Y lo más importante de todo, pesarse todos los días. Pesarse es lo que te va a permitir tomarle el pulso de verdad al proceso que tú estás haciendo. Si necesitas perder peso, tienes que pesarte todos los días. Si necesitas mantener peso, tienes que pesarte todos los días. Si necesitas subir de peso, porque estás muy flaco, tienes que pesarte todos los días. Es como un indicador para ir viendo más o menos. Exacto, tu nivel. E ir asociándolo con cierto desempeño en el deporte, en este caso el fitness. Consiste en comer con un déficit de calorías, todo se reduce a encontrar la forma más agradable de hacerlo. Y eso significa comer, ya sabes, bastante proteína para mantenerte lleno. Eso significa tener la cantidad adecuada de carbohidratos para sentirte satisfecho. Si reduces demasiado los carbohidratos, no te sentirás satisfecho. Y tener la cantidad perfecta de grasa para mantenerte lleno, porque si eliminas la grasa, siempre tendrás mucha hambre. Y también... Eso es verdad. Que por eso el tema de si tú bajas mucho la grasa, y por eso la gente entiende a hacer el keto, porque como trata de eliminar el carbo para que la fuente de energía no sea el carbo y sea la grasa. Y la grasa tiende a saciar, como les expliqué antes, sacia. En cambio, el carbo no. Mira, si tú necesitas perder y marcarte rápido y tienes la mentalidad para hacerlo, que muy poca gente lo tiene, la verdad. Yo recomiendo la dieta cetogénica. Ayuno más dieta cetogénica te va a traer grandes resultados. Por ejemplo, si ustedes hacen ayuno, dieta cetogénica, vale decir, comen grasa y proteína. Grasa y proteína. Caminata y diaria, hacen, por ejemplo, el programa que yo puse ahí, reto espartano de 12 semanas, yo les aseguro que en 12 semanas tienen el físico que están buscando. En 12 semanas. Comer los alimentos que te gustan, porque si comes los alimentos que te gustan, estarás más satisfecho. Podrás esperar con ilusión tu dieta, no odiarla. Muchas personas fracasan porque siguen una dieta que ni siquiera disfrutan. Comen alimentos que ni siquiera les gustan. Y en realidad puedes comer los alimentos que te gustan mientras consumes tus calorías, tus proteínas, tus grasas y tus carbohidratos. Ahí está. Ciro también está haciendo la dieta del guerrero. El brócoli es bueno, muy bueno. Esta es mi primera carbo. comida. Comí un filete grande, algo de brócoli y ahora todas estas patatas. Esto tiene unas 1400 calorías. Ahí es donde no. Lo que pasa es que él debe ser fanático de las papas. No, entonces... y él se puede dar ese gusto porque él ya tiene el metabolismo, ya Ojo, que listo, está comiendo patatas, como dice el papas, pero con ollejo. Y eso aumenta la cantidad de fibra. Calorías. Comí una pieza de fruta, así que unas 1500. Así que me quedarán unas 700 calorías. Pero esto está delicioso. Ojo con la fructosa también. Pero es que este gallo es un fenómeno, porque este gallo puede comer mucho más de lo que puede comer un gallo normal. Después de comer esto, estaré muy lleno. Así que comí unas 1500 calorías con la manzana. Un motor grande de un auto, tú necesitas más combustible porque gasta más. Ya, un gallo como este, que es musculoso, también gasta más energía. Entonces, puede comer más. Puede comer ciertamente bastante más de lo que puedo comer yo, por ejemplo. Y para mi última comida, se está haciendo tarde. Voy a comer una barra de chocolate y almendras, que tiene 600 calorías. Y como estoy en déficit de calorías, no hagan esto. No hagan eso. Voy a adelgazar. De hecho, y además que va a quedar, miren la tontera, porque él va a quedar con ganas de comer más y con ese azúcar. Estoy más delgado. Históricamente, he comido sobre todo fruta, como manzanas, filete, patatas y chocolate. Esta es Yo encuentro que está comiendo demasiado carbo. La dieta que me mantiene satisfecho, que me hace sentir como un guerrero. Bueno, de hecho, descubrí que, ya sabes, comer una barra de chocolate en lugar de preparar otra comida. Si preparo otra comida, solo voy a querer comer unas 1000 calorías, pero el chocolate me mantiene satisfecha con unas 600. Puede parecer una locura, pero créeme, esto funciona. Si prefieres comer una tortilla con algo de fruta o una tortilla con unos muffins ingleses, puedes hacerlo como segunda comida. Pero a mí me siento satisfecha. Me resulta más fácil alcanzar mis calorías con 600 calorías con una barra de chocolate. Así que, si estás listo... Está hablando tonteras. Ya, listo, dejémoslo hasta aquí. Entonces, para resumir las ideas, en el programa que él muestra del Warrior Shredding, lo que está muy bueno es la press banca inclinada, que deberían trabajar en el rango de repeticiones que dijimos. Las barras tienen que hacer remo también, el remo. Un remo, como también acá en el canal van a encontrar todos sus protocolos. En vez de estar haciendo el bíceps, si tienen poco tiempo, en vez de hacer eso, hagan remo, hagan las barras así y así. Si hacen las barras así, van a necesariamente reclutar el bíceps. Entonces, váyanse por lo macro, por lo compuesto. Y en términos de la dieta, mayor cantidad de músculo. En términos de la nutrición, hagan lo que les comentamos acá. Y eso es todo, nenes.